Creo que todos aquí hemos escuchado alguna vez en nuestra vida de dictadores tales como Stalin, Mao, Adolfito, Mussolini, Franco, entre muchos otros. Pero creo que casi nadie ha escuchado el nombre del sujeto que ves en tu pantalla, un hombre que tiene el mismo nivel de crueldad que de conocimiento, un individuo que llevó a su tierra a la total y absoluta miseria, aquel que convirtió a su nación en el verdadero Auschwitz africano. Ese sujeto tiene por nombre, Francisco Macías Nguema, quien fue líder del pequeño país hispano-africano de Guinea Ecuatorial. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Realmente me imaginé que los orígenes de este hombre serían bastante genéricos, por así decirlo. Pero no, en verdad que los primeros años de esta persona son realmente brutales. Francisco Macías Nguema, o mejor dicho, Mecem Nguema, nació el día 1 de enero de 1924 en la ciudad de Ensegallón, en el distrito de Mongomo, en la entonces colonia de la Guinea Española, dentro del seno de una familia de campesinos pertenecientes a la etnia Fan. El padre de Macías, aparte de ser campesino, también se dedicaba a la brujería, además de que también llegó a practicar el acto de devorar la carne de un individuo de la misma especie, además de ser considerado como poseedor del Edú, una sustancia relacionada con el mal en la etnia Fan. Y hablando de la etnia Fan, pues los padres de Macías eran parte de un clan conocido como los Esangui, quienes por culpa de las acciones de su padre, pues habían sido expulsados de su tierra natal en el actual país de Gabón. Durante ese tiempo, el padre de Macías había establecido un templo religioso en su comunidad, en el cual como rito de iniciación, uno de los cuantos hermanos de Macías fue embolado por su propio padre, y por si no saben qué es esto, pues creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Debido a esto Macías quedó traumado de forma permanente, y durante el resto de su infancia fue calificado por sus familiares como un niño tímido y retraído, pero eso sí, con grandes ambiciones, del mismo modo que constantemente se enfermaba de tuberculosis, lo que hizo que desarrollara una tanatofobia inmensa. Otra cosa que hay que agregar, es que él llegó a presenciar cómo su padre era golpeado hasta la muerte por un administrador colonial español, esto ya que el padre de Macías estaba intentando usar su título de jefe tribal para negociar mejores salarios para su tribu. Y para acabar de arruinar todo, tan solo una semana después, su madre decidió ponerle fin a su existencia, dejando a un Macías de apenas 9 años huérfano junto a sus 10 hermanos. Aunque posteriormente fue adoptado por una familia de españoles, quienes lo metieron a estudiar en una escuela católica, aunque solo llegó a estudiar la escuela primaria, ya que a Macías no solo no le gustaba, sino que odiaba estudiar, diciendo que los estudios no le servirían para nada. Aún así, en ese colegio católico logró aprender español y también cambió su nombre por el de Francisco Macías Nguema, nombre por el cual sería conocido posteriormente. Y después de completar la primaria, Macías se puso a trabajar como criado para algunos colonos españoles, además de ser vendedor ambulante, lo que le generó un cierto complejo de inferioridad, sobre todo en el ámbito intelectual, aunque bueno, ¿quién lo manda a no querer estudiar más? Luego de ver la horrenda infancia de este sujeto, llega la hora de hablar sobre su ascenso al poder, pero antes debemos ver un poco de contexto histórico. Y es que, como lo mencioné antes, Macías había nacido en un territorio conocido como Guinea Ecuatorial, que en ese tiempo era parte de la corona española, pero a diferencia de lo que se puede pensar, este territorio no había sido colonizado después del reparto de África, sino que la presencia española databa desde al menos el año 1778, incluso el territorio llegó a ser administrado por el Virreinato del Río de la Plata, aunque no en su totalidad, ya que la zona administrativa comprendía únicamente a las islas de Annobón y Fernando Po, aunque después de unos pocos años los españoles abandonaron las islas. Sin embargo, en 1827 los maestros en colonizar islas en medio de la nada, o sea los británicos, las ocuparon hasta el año 1843.
Pero en marzo de ese año los españoles volvieron, y en el año 1900 se firmaron los Tratados de París, en los que a España se le autorizó ocupar un área de 26.000 kilómetros cuadrados en el continente, zona que posteriormente sería conocida como Río Mundi. Y el proceso de colonización fue relativamente bueno a diferencia de otras colonias africanas, ya que el gobierno español ayudó a construir estructuras de administración y desarrolló la agricultura, más que nada las plantaciones de café y cacao, lo que hizo que el territorio presentase altas tasas de alfabetización y un crecimiento económico mayor en comparación con otros territorios coloniales de la zona, aunque aún así los residentes españoles trataban con cierto paternalismo y algo de desprecio a los nativos, incluso teniendo tres categorías sociales, los españoles, los emancipados y los nativos, lo que alimentó el resentimiento por parte de la población nativa hacia España, llegando a haber en cierto tiempo algunas escaramuzas entre nativos y españoles, como por ejemplo las generadas por el Frente Popular de Guinea Ecuatorial, que empezaron a forzar el cierre de varias iglesias. Pero la descolonización no comenzó hasta el año 1956, cuando la Dirección General de Marruecos y Colonias, que era el organismo encargado de la administración de las zonas africanas de España, pasó a llamarse simplemente Dirección General de Provincias y Plazas Africanas. Pero en el año 1959 se dio un paso más allá, cuando se le concedió el estatus de provincia de ultramar a la isla de Fernando Po y a la zona continental de Río Mundi. En 1960 se llevaron a cabo las primeras elecciones ahí, y para 1963 se llevó a cabo un referéndum donde se cuestionó la autonomía de Guinea Ecuatorial, creando así el denominado como Gobierno Autonómico de Guinea Ecuatorial. Y en 1968 se realizó otro referéndum por el cual la nueva república obtendría una constitución propia, y unos meses después se realizaron las primeras elecciones presidenciales, proclamando su independencia el 12 de octubre de 1968. Así que ahora que ya sabemos todo este contexto, podemos seguir. En el año 1938, Macías intentó hasta en 3 ocasiones entrar a trabajar para la administración colonial, pero en las 3 fue contundentemente rechazado debido a que no pasó los exámenes, pero no fue hasta la 4ª oportunidad que debido al favoritismo de las autoridades, consiguió ahora sí tener el trabajo de auxiliar administrativo. En 1944 se convirtió en trabajador del servicio forestal de la ciudad de Bata, en 1945 entró en el Departamento de Obras Públicas de la población de Río Benito, y en 1947 se hizo propietario de una finca de café, abandonando así sus labores dentro de la administración para trabajar en su propiedad. Sin embargo, en 1950 obtuvo la categoría de emancipado, por lo que regresó a la administración un año más tarde, siendo ahora delegado administrativo del gobierno del distrito de Mongomo, aunque durante ese tiempo fue acusado por los pobladores de ser un siervo de los españoles, lo que le hizo ganarse a algunos enemigos. En 1958 fue miembro fundador del Partido de la Idea Popular de Guinea Ecuatorial, por sus siglas, IPG, y en 1960 se convirtió en alcalde de la susodicha ciudad, pero aún así siguió recibiendo críticas con respecto a su colaboracionismo con la potencia colonizadora, pero ante esto él se defendió diciendo que prefería luchar por la independencia desde el interior del sistema y mostrar una falsa sumisión para así engañar al enemigo. En 1963, Macías abandonó al IPG para pasarse al Partido Mungue, una asociación que buscaba preservar la unión con España, y en ese mismo año fue designado como vicepresidente del gobierno autonómico que mencioné antes. Sin embargo, su presencia en el Mungue fue efímera, ya que después saltaría al Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial en 1966. Pero la locura comenzaría en 1967, cuando en plena conferencia para crear la Constitución ecuatoguineana, mencionó que África era libre gracias a Adolfito, mostrando así su admiración por aquel personaje tan polémico.
Finalmente, fue propuesto por el denominado como Grupo de los 23 para ser candidato en las elecciones presidenciales, elecciones que como vimos se celebraron en 1968, en la primera vuelta Macías ganó con el 39.57% de los votos, y en la segunda vuelta derrotó a su oponente del Mungue por más del 62%. ¿Pero qué hizo para ganar? Pues Macías se había convertido en un gran orador, sus discursos se basaban en el nacionalismo y la unidad, se dirigía al pueblo y no solo a un sector de él, y básicamente decía lo que la gente quería escuchar, y también hizo un lema, el cual era, En marcha con Macías, unidad, paz, prosperidad, aunque irónicamente en su gobierno no hubo ninguna de las tres. Realmente explicar el gobierno de este señor es bastante complicado, por lo tanto creo que iré viendo punto por punto para evitar confusiones, aunque ya les advierto que este señor podría competir por ser el líder más estúpido y loco de la historia. La consolidación del poder por parte de Macías comenzó tan solo unos pocos meses después de haber ascendido al poder, más precisamente en el mes de febrero de 1969, ya que Macías supo aprovechar una crisis diplomática con España, conocida como la crisis de las banderas, la cual terminó con la evacuación de gran parte de la población de origen peninsular del diminuto país, pero no solo fue eso, sino que a inicios de marzo se presentó un presunto intento de golpe de Estado, por lo que Macías declaró el estado de emergencia y arrestó a 2 centenares de opositores, de los cuales los más importantes fueron el ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndongo, el embajador de la ONU, Saturnino Ibongo, el presidente de la Asamblea Nacional, Pastor Torao Sicara, el ministro de Información y Turismo, Armando Balboa, y su antiguo rival electoral, Bonifacio Ondoedu. Unos 3 años más tarde se autoproclamó presidente vitalicio, es decir que gobernaría para siempre, además de que paulatinamente todos los medios de comunicación opositores fueron desapareciendo, y al año siguiente cambió por completo la constitución y la sometió a un referéndum en la que esta fue aprobada por cerca del 99% de los votos, ya que claro, aquellos que votaron en contra pues fueron encarcelados y posteriormente eliminados, pero ¿qué incluía esta constitución exactamente? Pues básicamente ratificó la presidencia vitalicia de Macías, modificó el nombre de la isla de Fernando Po por el de Isla Macías en Gema Biliogo, que ese es otro punto que trataremos más tarde, y estableció el supuesto sufragio universal, digo supuesto ya que nunca se volvieron a realizar elecciones. Y es que otra cosa que hizo fue crear un régimen unipartidista, liderado por el Partido Único Nacional de los Trabajadores, o por sus siglas, PUNT. Este partido se encargaría de dirigir la política de la nación y también de reprimirla, ya que por ejemplo, según los estatutos del propio partido, todo guineano desde los 7 años pertenecía de forma obligatoria al PUNT y solo salía de él al momento de partir de este mundo. Y este estatuto se lo tomaron demasiado en serio, siendo obligatoria la cédula del partido para poder realizar cualquier trámite, todos debían llevar el uniforme oficial de la asociación y un pin del líder a la altura del corazón. Pero este partido también se encargaría de... En el marco de la crisis diplomática con España de 1969, se creó un cuerpo paramilitar conocido como la Juventud en Marcha con Macías y Siempre con Macías, el cual como su nombre lo mencionaba, estaba compuesto por jóvenes, además de estar basado en los camisas pardas del régimen nacionalsocialista alemán. Esta unidad funcionó como el brazo represor del régimen, realizando acciones tales como eliminaciones extrajudiciales, tortugas sin la letra G, violines, robos, etc., incluso llegaron a manejar negocios de venta de servicios sexuales. Otra cosa que hicieron fue crear un sistema de denuncias colectivas, es decir, que ahora hasta tus seres queridos te podían acusar de estar en contra del gobierno, y exactamente eso fue lo que sucedió. En la Guinea de aquellos tiempos podías ver a familiares denunciándose entre sí, únicamente por envidia, celos o venganza, y digamos que los miembros de las juventudes no les gustaba mucho el investigar si las acusaciones eran verídicas, ellos únicamente actuaban y te encarcelaban para posteriormente eliminarte.
Uno de los ejemplos más horrendos de esto último, era lo que ocurría en la prisión de Playa Negra, la cual era una cárcel que básicamente funcionaba como un campo de eliminaciones masivas. Aquí los prisioneros, que en su mayoría estaban ahí por motivos políticos, eran encerrados y torturados, y los métodos de eliminación iban desde el fusilamiento, los garrotazos, los machetazos, la horca, y los choques eléctricos, aunque también tenían un método mucho más sádico, el cual consistía en golpear al reo con una pesada barra de hierro hasta que éste fuera eliminado. Posteriormente los demás prisioneros debían limpiar todo el desastre a modo de tortura psicológica, incluso varios de ellos fueron obligados por los carceleros a practicar actos sexuales. Esto último sucedía en su mayoría con las prisioneras. Aunque también durante este régimen ocurrió uno de los escándalos de represión más bizarros de los que he oído, pues en la Nochebuena de 1975, Macías ordenó la eliminación de 150 opositores. A todos estos se los llevaron al estadio de fútbol de la capital, Malabo, cuando de repente en las bocinas del estadio comenzó a sonar a todo volumen esta canción de la cantante británica Mary Hopkins, mientras llegaban pelotones de soldados con trajes de Santa Claus, Papá Noel, el Colacho, el viejito Pascuero, el gordo del traje rojo que no me trajo los carritos de Cars que le pedí hace años, o como sea que le digan en sus países. Pero todavía no terminamos, ya que la represión no era únicamente por ser un supuesto opositor al gobierno, sino que también por tu etnia, religión, o por ser intelectual. Empezando por la represión por etnia, pues Macías odiaba a aquellos que no fueran de su misma etnia, ya que como lo mencioné al principio, Macías era de etnia Fam, pero le tenía un gran odio a los Bubi, Ndogwe, y anobonenses. Con estos últimos llegó a prohibir el envío de ayuda humanitaria durante una emergencia, lo que ocasionó que cientos de estos partieran al más allá, haciendo esto únicamente por pura maldad, y con el resto de las etnias pues ilegalizó sus idiomas nativos e impuso el uso del Fam como la única lengua legal en el país. En el caso de la religión, Macías comenzó a perseguir a la Iglesia Católica debido a que ésta se oponía a sus absurdas políticas, ordenó el cierre de iglesias y estableció grandes multas a quienes se atrevieran a visitar una, y en 1978 cambió el lema nacional por "No hay más Dios que Macías Nguema". Ante esto el entonces ministro del Interior, Ángel Macié, declaró lo siguiente: "Necesitabais la partida del bautismo para entrar al cielo, ahora os basta con el carnet del punt porque no hay más Dios que Macías Nguema, presidente del partido". De igual manera, Macías declaró ilegales los matrimonios y funerales bajo rito católico y también prohibió el uso de la palabra Jesucristo, todo esto porque según Macías la religión católica era un instrumento para alienar a los pueblos colonizados. Y por último en el ámbito de la represión intelectual, pues Macías cumplió el sueño de cualquier estudiante irresponsable de secundaria, ya que se encargó de eliminar a decenas de profesores y encarcelar a muchos más, tanto así que la cárcel de la ciudad de Bata era conocida coloquialmente como la universidad, debido al enorme número de profesores que se encontraban recluidos ahí. Incluso prohibió el uso de la palabra intelectual en 1973. En 1976 el sistema se transformó, para dar lugar a una educación que buscaba adoctrinar a las infancias para que le fueran leales al punto a Macías, y si tú eras un padre de familia y te negabas a que educaran a tu hijo de esta manera, pues prepárate para irte preso o ser eliminado. Y creo que no hace falta decir que Macías veía a la ciencia y a la tecnología como símbolos del imperialismo occidental. La persecución llegó a ser tal que para el año en que su régimen acabó, solo quedaban unos cuantos técnicos e intelectuales viviendo en el país. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. Continuemos. Otra cosa que hizo este hombre, fue que creó todo un culto relacionado con su persona. Empezó renombrando las calles, plazas, puentes y edificios con su nombre, hasta llegar al exceso de ponerle su propio nombre a la isla principal del país, tal como lo mencioné en el apartado de la consolidación del poder. Del mismo modo colocó su retrato por todas partes, incluso en las iglesias. Obviamente antes de que éstas fueran cerradas, los templos debían mostrar la imagen de Macías en la entrada principal. También la biografía y textos de Macías se volvieron materias obligatorias en las escuelas, toda la música y la literatura debía alabar al régimen, e incluso las noticias debían ser autorizadas por el propio Macías antes de que salieran a la luz.
Pero el punto máximo de locura llegó cuando declaró literalmente ser Dios, tal como lo mencioné con el cambio del lema nacional, incluso llegó a decir que tenía poderes mágicos con los cuales podía hacer lo que quisiera y cuando quisiera. Posiblemente estemos presenciando a uno de los peores economistas del que se tiene registro. Primero que nada, luego de la evacuación de los españoles de Guinea Ecuatorial, Macías comenzó a expropiarles absolutamente todo, sus fincas, fábricas, campos, casas, etc., aunque no solo se limitó a expropiar los bienes de los antiguos colonos, sino que también de la población local. Además, con la evacuación también muchos técnicos se dieron a la fuga, y la mayoría de los locales no sabían o no podían darle mantenimiento a la maquinaria industrial, lo que también generó una debacle en la producción. Otra cosa es que las industrias expropiadas obviamente pasaron a manos del Estado, pero no fueron administradas por personal estatal capacitado, sino que lo haría Macías y su familia directamente, esto debido a que él comenzó a meter a los miembros de su familia en todos los organismos del gobierno, lo que provocó que el Estado fuese altamente corrupto, nepotista y clientelista, lo que obviamente cooperó a la debacle económica. Del mismo modo, la producción agrícola, que era el principal sustento económico de la nación, colapsó por completo, incluso la mano de obra comenzó a escasear, y tuvieron que usar a presos políticos para realizar trabajos forzados, aunque de igual manera no resultó bien. En otras industrias como lo es la minería y la extracción petrolera, no había forma de explotarlas, debido a la negativa de Macías de que las denominadas por él como empresas imperialistas, se apropiaran de la riqueza del país. En 1975 se ordenó cambiar la moneda del país, que en ese tiempo era la peseta guineana, por los secueles, aunque rápidamente la moneda perdió todo su valor. La crisis llegó a tal grado que los medios de comunicación prácticamente desaparecieron, ya que no había papel para hacer los periódicos, de igual forma los alimentos comenzaron a escasear cada vez más, lo que generó una crisis de malnutrición, lo que llegó a provocar peleas por ver quién se quedaba con la comida. La situación era tan fatal que casi nadie cobraba un sueldo base y se debía recurrir a prácticas primitivas como el trueque. La política exterior de este hombre no era tan rara en la mayoría de aspectos. Obviamente su régimen recibió el rechazo total de las potencias occidentales, por lo que intentó acercarse al bloque del Este, con el cual las cosas le salieron bastante bien en un principio, ya que países como China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética llegaron a enviar a técnicos y especialistas que ayudaron a suplir la falta de mano de obra en Guinea, pero poco después todos estos países comenzaron a distanciarse más de Macías, y el único país que le fue 100% leal fue Corea del Norte, ya que al parecer entre locos se entienden. Pero después Macías comenzó a aislar al país cada vez más de la comunidad internacional, como por ejemplo ordenó cerrar el espacio aéreo del país, por lo que actividades como el turismo y el envío de suministros aéreos se volvieron prácticamente inexistentes. Pero también había otro gran problema, y era que creo que nadie quisiera vivir en un régimen así, y los ecuatoguineanos tampoco, por lo que comenzaron a migrar en masa hacia los países vecinos de Gabón y Camerún, y ante esto Macías tomó la mejor decisión. ¿Acaso dejó de ser un completo incompetente con problemas mentales? Obvio que no, lo que al genio de Macías se le ocurrió hacer, fue prohibir que la gente saliera del país, y para hacer cumplir esta orden mandó a colocar minas antipersonas en toda la frontera, destruyó todos los caminos que conducían hacia el exterior, y también llegó a prohibir la pesca para evitar que la gente saliera del país por vía marítima. Pero la locura también se expandió a su política exterior, ya que esta estuvo marcada por un antiimperialismo llevado al extremo. Por ejemplo, llegó a prohibir los apellidos hispanos, el pan, el tomate, el azúcar, la leche, la medicina, los autos de fabricación occidental, los lentes, y los zapatos, por considerarlos como una intromisión imperialista. Y no hace falta mencionar los resultados catastróficos que dieron estas medidas, sobre todo la prohibición de la medicina occidental y los alimentos, ambos provocaron que la esperanza de vida fuese de solo 30 años y que la mortandad infantil alcanzara el 60%. Y por último pero no menos importante, Macías tuvo una relación pésima con su expotencia colonizadora, España, ya que se la pasaba insultando al país de los jamones y los toros en sus discursos, en donde incluso llamaba a hacer violines masivos contra mujeres españolas, y como lo mencioné en el apartado de la educación,
También llamaba al odio explícito contra España y los españoles en los libros de texto que le daba a sus estudiantes. Al final rompió relaciones con los ibéricos en 1977. Luego de ver todas las locuras de este hombre, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál era su ideología política? Pues prepárense para escuchar una horda de contradicciones. Primero que todo, este tipo se declaró a sí mismo como fanático de Adolfito, pero a su vez decía ser admirador de Mahatma Gandhi, Kim Il-sung, y Fidel Castro. Pero con el dictador Francisco Franco tuvo una posición bastante particular, ya que a veces decía que era su amigo, pero al otro día salía a decir que Franco era un criminal fascista. Aunque al final del día, Macías dijo ser un marxista adolfitiano, lo cual es algo completamente incompatible y contradictorio, aunque también existe una ideología que se puede decir que es similar a esta mezcla ideológica rara, la cual viene siendo el nacional-bolchevismo, aunque de esa ideología hablaremos en otro video. Considero que este es uno de los apartados más relevantes y que explicaría gran parte de las pésimas decisiones que él tomó durante su gobierno. Para sorpresa de absolutamente nadie, Macías padecía de diversas enfermedades mentales tales como la paranoia, la bipolaridad y la esquizofrenia, incluso se sospechaba que tenía ciertas tendencias psicopáticas, además de que según los testimonios de varias personas que lo conocieron en vida, este era altamente temeroso, inseguro y con un enorme complejo de inferioridad que curiosamente se mezclaba con una megalomanía de carácter estratosférico, además de que padecía de una tanatofobia extrema. Otra cosa que quiero destacar, es que tenía costumbres bastante extrañas, tales como tomar decisiones con base en pesadillas o visiones que tenía, también solía organizar cenas y pláticas con personas que ya habían sido eliminadas, y le gustaba coleccionar cráneos humanos, consumir carne de su misma especie, acabar él mismo con sus enemigos en el palacio presidencial, e incluso consumía sustancias felices tales como el BAM, y el iboga. Lo que lo convierte en un verdadero loco que en lugar de haber estado en la presidencia de un país, debía estar encerrado en un hospital psiquiátrico y no salir de ahí nunca más en su vida. Para el año 1979, la locura de Macías ya había llegado a su máximo nivel, donde incluso afectaba a personas de su propia familia, entre ellos a su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, quien en ese entonces era director de la anteriormente mencionada prisión de Playa Negra. Teodoro comenzó a planear junto con otros miembros del ejército un golpe de estado con el fin de sacar al loco de su tío del poder, aunque el plan estuvo a nada de irse al traste debido a que Teodoro había sido interrogado por su tío y fue acusado de ser un traidor al régimen, pero milagrosamente no fue eliminado. Finalmente en la medianoche del 3 de agosto de 1979, Teodoro se reunió con varios militares que se habían unido a su causa, y estos fueron enviados a la región continental, mientras Teodoro se mantuvo en la capital insular. Macías se enteró del golpe poco después y le echó la culpa a España del intento de golpe de Estado, y posteriormente armó al personal de su palacio con fusiles soviéticos y los nombró alféreces de infantería. Posteriormente comenzaron varios enfrentamientos callejeros entre aquellos militares que le seguían siendo leales a Macías y los que lo habían traicionado, pero a las 8 de la noche de ese mismo día 3 de agosto, los militares de Teodoro tomaron la radio de la ciudad capital y notificaron el derrocamiento del régimen dictatorial. En esa misma hora todos los presos políticos fueron liberados, pero no fue hasta el día siguiente, el 4 de agosto, cuando finalmente los leales a Macías que se encontraban atrincherados en el palacio presidencial finalmente se rindieron, acabando oficialmente con la dictadura de este señor. Pero no todo se había acabado, ya que ahora Macías se había convertido en el hombre más buscado de toda Guinea Ecuatorial, así que junto a sus pocos leales, emprendió una huida del país, en la que le llegó a prender fuego a casi todas las reservas del Tesoro Nacional, que él mismo había almacenado en una de sus casas, y en todo su trayecto sus leales llegaron a destruir casas y a incendiar poblados enteros. La idea de Macías era escapar hacia Camerún, pero obviamente su solicitud de asilo fue negada por el gobierno camerunés. Posteriormente intentó huir hacia Gabón, siendo capturado el día 18 de agosto en medio de la selva, pero ya sin nadie que lo acompañara, donde fue finalmente trasladado a la ciudad de Bata para ser juzgado.
Su juicio comenzaría a finales del mes de septiembre, más precisamente el día 24 de septiembre. Finalmente, el día 29 del mismo mes, Macías junto con algunos de sus ex colaboradores fueron condenados a la pena capital, y la sentencia fue ejecutada el mismo día. Por lo que ahora sí, Macías fue fusilado el día 29 de septiembre de 1979. Pero su régimen dejó las siguientes cifras. Entre 20.000 hasta 80.000 personas eliminadas, y si tomamos en cuenta que al comienzo de su dictadura solo habían cerca de unos 300.000 ecuatoguineanos, pues Macías acabó con el 8% de su población, y eso en las estadísticas más amigables, ya que si consideramos las más escandalosas el porcentaje asciende hasta el 27% de la población, además de que cerca de 125.000 personas huyeron al exilio, y a todo esto hay que sumarle que prácticamente destruyó toda la economía de su país. Luego de que Macías fue eliminado de la faz de la tierra, el poder de Guinea Ecuatorial quedó en manos de su sobrino, el susodicho Teodoro Obiang, quien sorprendentemente sigue en el poder luego de 46 años de haber derrocado a su tío, tanto así que incluso recibe el apodo de el líder eterno de África. Si bien Teodoro mantiene una dictadura autoritaria y corrupta, este ha podido resurgir la economía de Guinea Ecuatorial entre muchas comillas, ya que hoy en día el país hispanoafricano cuenta con un PIB per cápita de $7.750, siendo superior al de otros países hispanos como Guatemala, Paraguay, y Bolivia. Sin embargo, la nación tiene altas tasas de pobreza y poca escolaridad, lo que hace que se presenten altas tasas de desigualdad y falta de educación, lo que genera que todavía esté algo lejos de ser un país tan siquiera en vías de desarrollo. Si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si quieres y tienes la posibilidad, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.